Una avioneta, todo fue el pasado domingo. El vuelo irregular fue reportado alrededor de las 8 de la mañana, por lo que autoridades lo detectaron y procedieron al aseguramiento. La madrugada de este jueves no fue como cualquier otra en la Sierra de Durango. A las 03:40 horas, helicópteros Black Hawk comenzaron a sobrevolar una zona ubicada entre Tamazula y Cozalá, justo en la línea invisible que separa el territorio del cártel de Sinaloa del operativo de inteligencia más silencioso en lo que va del año. La DEA, en coordinación directa con el equipo de Omar García Harfuch, ejecutó un cateo quirúrgico en un rancho identificado por autoridades estadounidenses como centro logístico de la Chapiza, la facción que responde directamente a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero no se trataba de cualquier rancho. El inmueble, oculto entre cerros con acceso por brechas controladas, contaba con sistema de videovigilancia satelital, torres de radiofrecuencia cifrada y un helipuerto rústico. Allí, según información de inteligencia obtenida desde febrero, se almacenaban cargamentos de cocaína proveniente de Colombia y pagos en efectivo destinados al financiamiento de rutas y sobornos. El resultado fue demoledor. Más de 2 toneladas de cocaína prensada, lista para su traslado, y más de 150 millones de pesos en efectivo, distribuidos en cajas negras ocultas bajo tierra. Lo que los elementos encontraron al ingresar no fue una vivienda común. El rancho cateado, bautizado en documentos internos como .R7, funcionaba como una base operativa táctica. No había animales, no había familias, solo armas, droga, dinero y tecnología. Entre los hallazgos más inquietantes, 2 cuartos subterráneos con refrigeración controlada, uno de ellos con paredes forradas en plomo, presumiblemente para esconder dispositivos, sin ser detectados por drones. 6 armas largas de uso exclusivo del ejército, incluyendo fusiles M4, AK-47, dorados con grabados personalizados y 2 lanzagranadas. Uniformes tácticos sin insignias, chalecos con placas blindadas nivel 4 y radios de comunicación codificados con frecuencias únicas. Una antena improvisada conectada a un generador eléctrico de alto voltaje, operando desde el cerro más alto del terreno. Los agentes de la DEA, que ingresaron con apoyo aéreo y terrestre, documentaron cada rincón. Los binomios caninos marcaron 4 puntos con rastros de cocaína en proceso de empaquetado. Y lo que más llamó la atención fue un pizarrón electrónico, aún encendido, con rutas trazadas hacia Nayarit, Baja California y Tijuana. El objetivo era claro: frontera norte. Destino final, California. Pero había algo más. Dentro de una caja de herramientas, oculta en la parte trasera del garaje, los agentes encontraron una lista manuscrita con claves y apodos. Uno de los nombres resaltaba en rojo: Ratón Truma 3. Base Cozalá. Según fuentes federales, ese alias estaría vinculado directamente a un operador de alto nivel dentro de la Chapiza. Uno de los pocos que aún permanecen fuera del radar oficial hasta ahora. Cuando las primeras fotografías comenzaron a filtrarse, bultos de cocaína, fajos de billetes, armas de guerra sobre mesas plásticas de rancho, las redes sociales estallaron. La noticia fue replicada en medios de México y Estados Unidos con un titular que no dejaba espacio para dudas: DEA y Harfuch ejecutan operativo conjunto contra la Chapiza, decomiso millonario y estructura desmantelada. Pero lo más llamativo no fue lo que se decomisó. Fue quien dirigió el operativo, Omar García Harfuch, el mismo que durante años ha combatido al CJNG, aparecía ahora liderando una operación quirúrgica contra la facción más peligrosa del cártel de Sinaloa. Una movida que, para muchos analistas, rompe el equilibrio tácito que ciertos grupos criminales habían mantenido con sectores políticos. Harfuch no solo se metió con la plaza, se metió con el símbolo, entró al territorio de los Guzmán y no avisó, declaró un exfuncionario de inteligencia. Y mientras eso ocurría en campo, en la Ciudad de México, se encendían otras alarmas. Se solicitó un informe detallado desde Palacio Nacional y, según fuentes cercanas a la Secretaría de Gobernación, algunos nombres encontrados en los registros del rancho, especialmente en las rutas financieras,
tendrían vínculos con campañas políticas locales. La operación, en apariencia militar, se transformó en una bomba política, y Harfuch lo sabía. Horas después del cateo, no dio rueda de prensa. No hizo publicaciones. Solo una frase filtrada entre los elementos que lo acompañaban. Ya no hay territorios intocables, que lo entiendan. La operación terminó en menos de 3 horas, pero el eco de ese cateo aún retumba en toda la sierra de Sinaloa. Desde la noche del operativo, fuentes locales reportaron movimientos irregulares en las brechas que conectan Cozalá, Tamazula y Badiraguato. Patrullajes armados sin insignias, cierres de caminos rurales y un aumento inusual de comunicación radial en frecuencias que hasta hace poco estaban inactivas. Hay orden de limpiar, de mover todo y de guardar silencio. Así lo filtró un agente de campo asignado a la zona. La chapiza no respondió con narcomantas ni videos. Respondió con repliegue, con reubicación de células, con reestructuración. Y eso es más preocupante, porque según inteligencia estadounidense, los hijos del Chapo no interpretaron el cateo como un operativo más. Lo leyeron como una provocación directa, un aviso, un cambio de reglas. Lo más alarmante es que desde el día del cateo, 3 casas de seguridad en el corredor Culiacán-Mazatlán han sido abandonadas. No por miedo, sino por estrategia, por indicación directa. Y los rumores ya circulan entre los halcones, los halagadores y los operadores de calle. Se viene la limpieza. Porque si Harfuch entró con la DEA, alguien de adentro los dejó pasar. Esa frase, entre ellos, tiene un solo significado. Hay un traidor dentro, y la chapiza no perdona traiciones. Lo que ocurrió en ese rancho, escondido entre cerros que la policía municipal nunca patrulla, no fue solo una incautación. Fue un mensaje quirúrgico, directo y planeado con precisión. 2 toneladas de cocaína, 150 millones en efectivo y un operador clave en fuga. Todo eso en un lugar donde nadie se atrevía a entrar, donde el silencio es ley, donde la imagen del Chapo aún se respeta más que la de cualquier presidente. Y sin embargo, Harfuch y la DEA entraron, filmaron y salieron con todo. Los analistas lo saben. Esto no fue un cateo más. Fue una ruptura del equilibrio. Un golpe contra la chapiza en su corazón logístico. Y, sobre todo, una provocación política. Porque si antes se pensaba que había líneas rojas entre autoridades mexicanas y ciertos grupos criminales, hoy esa línea está borrada. Y eso lo cambia todo. Ya hay reportes de movimientos inusuales en Baja California. Filtraciones que apuntan a una ola de represalias en puerta. Algunos operadores de segunda línea están desapareciendo, otros reubicándose en Sonora y en los Sintosencía. Códigos del narco, eso solo significa una cosa: preparación. No para resistir, sino para contraatacar. Pero el gobierno federal también lo sabe. Y, por primera vez en años, parece no estar dispuesto a retroceder. Que tiemble quien tenga que temblar, dijo una fuente cercana a Harfuch. Y la pregunta es directa. ¿Será este cateo el principio de una limpia real dentro del narco? ¿O solo el primer paso de una guerra aún más brutal? Porque si algo quedó claro con este operativo, es que los nombres más pesados ya no están a salvo, ni en sus ranchos, ni en sus santuarios, ni con todo su dinero enterrado. Desde hace años, el norte de México se ha regido por una lógica simple. Aquí nadie entra sin permiso, y el que entra no sale igual. Pero esta semana, alguien cruzó esa línea, Harfuch, con la DEA detrás, y con un mensaje que no necesita voceros. Lo que pasó en ese rancho no se mide solo por toneladas ni por millones. Se mide por lo que se rompió, por lo que ya no va a volver a ser como antes. Porque ese terreno, esa facción, esa estructura, representaban mucho más que una célula del cártel de Sinaloa. Representaban el control de la narrativa, el mito de que hay zonas donde el Estado no manda. Y esta vez, el Estado entró, golpeó y dejó huella. Pero cuando se quiebra un equilibrio, cuando se rompe el pacto tácito de no tocar lo intocable,
la respuesta no siempre es inmediata. A veces es lenta, meticulosa y brutal. Y ahora todos lo saben. Algo viene, algo se mueve, algo se prepara. Porque cuando la chapiza guarda silencio, no es porque cayó. Es porque está pensando cómo responder. ¿Y cuándo? No hubo comunicados, no hubo videos, tampoco amenazas, pero algo se activó en silencio. Horas después del cateo encabezado por Harfuch y la DEA, una lista comenzó a circular entre radios clandestinos del Pacífico. No era larga, ni detallada, solo contenía apodos y ubicaciones. Y al final de esa lista, una frase: se va a hacer limpieza. Lo que eso significa en el mundo del narco no necesita explicación. Según reportes filtrados por inteligencia militar, la chapiza está convencida de que alguien dentro de su círculo filtró la ubicación del rancho. No fue casualidad, no fue golpe de suerte. Y cuando eso ocurre, la reacción es quirúrgica, interna, letal. Ya hay reportes, no confirmados oficialmente, de 6 ejecutados en las últimas 48 horas entre Sinaloa y Durango. Todos ellos, operadores logísticos, halcones de brecha y 2 exenlaces con exmilitares retirados. Todos relacionados de algún modo con .R7, el rancho cateado. Y mientras eso ocurre, las brechas que antes eran puntos de tránsito, hoy están cerradas. Los radios se han silenciado. Los campamentos se han replegado. No por miedo al gobierno, sino por miedo al propio cártel, porque cuando se pierde la confianza interna, cuando se duda del que está al lado, el peligro ya no viene desde fuera. Viene desde adentro, en Cozalá, en Tamazula, en Badiraguato. Ya no se patrulla igual, ya no se habla igual, ya no se duerme igual, porque tras el golpe que dejó al descubierto dinero, cocaína y rutas de tráfico, los jefes de plaza ya no se miran como antes. Cada quien comenzó a cuidar lo suyo, a mover lo suyo, a borrar rastros. Pero lo más peligroso no son las armas, es la sospecha. Una filtración como la del .R7 no ocurre sin un soplo. Y en el mundo del narco, un soplo equivale a una sentencia. Desde el martes por la noche, al menos 3 comandantes locales han sido levantados por su propia gente. No por la DEA, no por la Marina, por sus compañeros, porque alguien dentro rompió la regla de oro. No se habla, no se entrega, no se traiciona. Y cuando esa regla se rompe, la estructura entera entra en modo de guerra. Pero esta vez, guerra interna. Nos están viendo desde dentro. Nos grabaron desde el cerro. Alguien abrió la boca. Son las frases que se repiten entre los radios, entre los pasillos, entre las cocinas de brecha. Ya no importa si el que filtró fue por miedo, por dinero o por un arreglo. Ahora lo buscan y lo van a encontrar. Y mientras eso ocurre, las rutas de traslado están detenidas, los campamentos cerrados, las casas de seguridad abandonadas. El negocio está en pausa, porque el cártel está en modo purga.